Y voy a estar explicando un poquito para los que nos ven a la distancia, que puedan entender el porqué del mensaje y la situación que estamos ahora viviendo como congregación. Y tenemos en este lugar ya 5 años y ahora en este mes próximo se nos vence el contrato. A todos nosotros queríamos quedarnos en este lugar, queremos quedarnos en este lugar, y la situación económica que se ha disparado un poco, y entonces quieren iniciar un nuevo contrato con un valor del alquiler que serían 4 veces más alto de lo que estamos pagando ahora. Entonces, si el Señor quiere obrar un milagro, vamos a estar contentos, y si no, vamos a tener que buscar un lugar como congregación que sea acorde a nuestras posibilidades económicas. Entonces, las cosas importantes de la vida, hermano, siempre se definen en el campo de la oración. Eso es algo que nosotros necesitamos aprender, incorporar en nuestra vida, que todas las cosas importantes en la vida se definen en el campo de la oración. Y nosotros estamos en oración porque queremos estar en este lugar. Quizás Dios quiera llevarnos a otro lugar para colocarnos en medio de gente con necesidades del Evangelio. Dios siempre tiene sus planes, nosotros solo tenemos que saber escucharlo y obedecerlos. No hay nada por qué preocuparse. Como le he dicho a algunos hermanos, tenemos que esperar sin desesperarnos, esperar sin desesperarnos. Y entonces en esta tarde aquí, basado en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, vamos a estar compartiendo el tema: una casa, una oración y hechos impactantes. Ese va a ser nuestro mensaje hoy: una casa, una oración y hechos impactantes. Dice la palabra de Dios aquí en Hechos, el capítulo 10, versículo 5. Dice la palabra de Dios: envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. En nuestro primer ejemplo, hermanos, vamos a ver actividad en 2 casas. En primer lugar, una casa en Cesarea. Yo no lo he leído, pero el versículo 1 habla de eso. La casa de un hombre gentil, eso quiere decir que no era un judío, que tenía por nombre Cornelio. Y este hombre era un centurión, es decir, que él era una persona que tenía a su cargo 100 soldados. Su compañía se llamaba la Italiana. Él era un hombre religioso. Él era lo que nosotros en la Biblia vemos con el nombre de prosélito. Un prosélito
es una persona que abraza la religión judía sin ser judío. Eso es un prosélito. Alguien que abraza la religión judía sin ser un judío. Este hombre, sin duda alguna, él se paraba a la puerta de la sinagoga, ya que no podía ingresar, escuchaba la palabra de Dios, escuchaba los cánticos. Evidentemente la palabra de Dios llegó a su vida y él se fue inclinando a esa religión, se volvió un hombre piadoso, trató, sin haber nacido de nuevo, trató de tener una vida recta, pura, lo más posible, y él empezó a seguir el judaísmo. Y en esa actividad de oración que él hacía, se le aparece un ángel. Y ese ángel trae un mensaje para él, que tenía que ir a la ciudad de Jope. Esa ciudad la recordamos. Cuando Dios lo mandó a Jonás a Nínive, Jonás se fue rumbo a Jope. Ahora, hermanos, en esa ciudad estaba Pedro. Y Pedro estaba en la casa, que es la segunda casa que nos llama la atención. La primera es la de Cornelio. La segunda casa que nos llama la atención es de un tal Simón, que tenía por oficio curtidor, dice el texto. Quiere decir que era un hombre que trabajaba en pieles y les transformaba en cuero. Esa era básicamente la actividad como curtidor. Por alguna razón, ese hombre alojó al apóstol Pedro en su casa. El ángel le habló a Cornelio que tenía que ir en esa casa de Simón, le dio el nombre, le dio la casa, le dio la ubicación geográfica, Jope, y le dio ahí, hermano, todo el GPS. Dice, esa casa está junto al mar. En Bolivia dirían, no tienes cómo perderte. No hay forma de perderse. Así que rápidamente este hombre seleccionó a 2 de sus empleados y a un soldado muy devoto. Y ahí salieron esas 3 personas a la búsqueda de Pedro. Mientras esto sucedía en la casa de Cornelio, en la casa de Simón había otra actividad importante. Pedro se había dispuesto a subir a la azotea para orar. Era tiempo de oración. Y el título de nuestro mensaje es una casa, una oración y un hecho impactante. Todo se está preparando aquí. Hay 2 casas en la escena, la de Cornelio y la de Simón el curtidor. Hay 2 hombres orando, Cornelio por un lado con su estilo religioso, Pedro orando al Señor desde la azotea. Lo que falta ahora es el hecho impactante. Vienen estos hombres. Pedro ve una visión, un lienzo con animales inmundos, y una voz del cielo le dice a Pedro, mata y come. Pedro dice, yo no como cosas inmundas, y el Señor le dice, no llames inmundo lo que Dios santificó. Pero en ese lienzo había todo un mensaje espiritual, y era el hecho impactante que viene. Porque los gentiles, considerados como impuros para el judío, en esa figura que estaba en el lienzo, ahí Dios estaba preparando el corazón de Pedro y el camino para la predicación, para llegar con el mensaje a esos gentiles. Vino el soldado y los 2 empleados de Cornelio golpearon la puerta, se presentaron ante Pedro. Pedro les invita a pasar, descansan en esa noche ahí, y al otro día caminando hacia Cesarea. Cuando llega a la casa de Cornelio, entonces, Cornelio ya como que lo tenía visto a Pedro,
Y miren lo que sucede aquí, en este capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles, hermanos. Verso 34, ya llega Pedro ahí, ya está en la casa de Cornelio. Y dice el verso 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces ahora Pedro está frente a Cornelio y dice, ahora entiendo por qué esa visión, ahora entiendo por qué Dios me trajo a este lugar. No habían gentiles convertidos, esta era la primer familia que quería escuchar la palabra, y Pedro dice esto, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, que el amor de Dios es amplio, que su gracia es amplia, que todo lo puede alcanzar y a todos puede salvar. Ahora comprendo, dice Pedro. Y entonces va al grano como un buen predicador que era. Observe por favor el mensaje que le da, verso 38. Ahí empezó la predicación. Y dice Pedro, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Y ahora ponga atención porque inicia la predicación del Evangelio. Dice, a quien mataron, colgándole en un madero, y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Mire qué manera tan simple y sintética de predicar el Evangelio. Le habló de Jesús, dice, Él murió por los pecadores, a Jesús lo mataron en el madero, fue sepultado y al tercer día Dios lo levantó, resucitó. El Evangelio le presentó en síntesis a Cristo muerto, sepultado y resucitado. Qué tremendo, ¿eh? Poder de síntesis para predicar el Evangelio. Mire cómo sigue esto, verso 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí está. El mismo Señor Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Otro texto de Hechos 3:19, arrepentíos, dice, y creed y vendrán del cielo tiempos de refrigerio. Así que este es el mensaje que le mandó a predicar el Señor, que en Él hay perdón de pecado. Y mientras Pedro le presentó el mensaje del Evangelio, no lo vamos a leer, pero verso 44 adelante dice, descendió el Espíritu Santo sobre todos los gentiles que estaban ahí. Y Pedro se había hecho acompañar por 6 judíos. Y esos 6 judíos, cuando vieron al Espíritu Santo descender sobre los gentiles, quedaron atónitos, no entendían lo que estaba pasando. Y Pedro dice, la gracia de Dios también va a llegar a los gentiles. La salvación no es solo para los judíos. Y ahí nomás, hermano, se bautizaron y empezaron a seguir al Señor. Y ahora Pedro tenía que ir a explicar en Jerusalén lo que había pasado. Observe capítulo 11. Dice la palabra de Dios, dice, oyeron los apóstoles, todo eso que leímos, oyeron lo que había pasado. Y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, es decir, los judíos, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé los ojos, y ahí le cuenta todo lo que pasó,
¿Y por qué entró a ese lugar? Dios lo mandó. Pedro predicó. Y aquí tenemos tres cosas. Una casa, la de Cornelio y la de Simón Curtidor. Una oración, la de Cornelio y la de Pedro. Y un hecho impactante, la salvación de los gentiles. Los primeros gentiles salvos. La palabra de Dios llegando al corazón de gente que no era judía. Las puertas, hermanos, del campo misionero entre los gentiles se abrieron. Y ese era el trabajo que tenía que hacer el apóstol Pablo. Porque el Señor le encomendó ser un predicador a los gentiles. Y en Pablo y en su vida vamos a ver nuestro segundo ejemplo. Una casa, una oración y un hecho impactante. Acompáñeme al capítulo 9, aquí nomás, al texto, al capítulo vecino. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Desde el inicio ustedes ya conocen, allí Pablo iba camino a Damasco para apresar a una mayor cantidad de cristianos, iba con órdenes de los sacerdotes, de los ancianos, y en ese camino se le aparece Jesús y una luz. Pablo cae al piso. Y aquella voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo responde, Señor, ¿quién eres tú? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y después de todo eso, mire lo que sucede. Hechos 9. Dice la palabra de Dios, versículo 8. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate. Y ahora quiero que ponga atención. Dice el Señor, levántate, ve a la calle que se llama Derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y lo que yo quiero que todos entendamos, la precisión de Dios, y que no hay ningún detalle de nuestra vida que se escape a la mirada de Dios. Dios conoce todo lo que hacemos, paso a paso. En el capítulo anterior, el ángel de Dios le dijo a Cornelio, una casa de un hombre que se llama Simón, él es curtidor, esa casa está junto al mar, esa casa está en Jope, todo, datos precisos. Ahora Dios levanta a un hombre, se llama Ananías, dice, quiero que vayas a una calle que se llama Derecha. Quiero que busques la casa de Judas y allí vas a encontrar un hombre que se llama Saulo y él va a estar orando. Todos los detalles. No hay como confundirse. Así es Dios, hermano. Él conoce absolutamente todo acerca de nosotros. Y ahora aquí tenemos una nueva casa. Es la casa de Judas. No sabemos cuál de los Judas, pero es su nombre. En la Biblia aparecen 5 Judas en el Nuevo Testamento. Este es uno de ellos. Pero allí, en esa casa de Judas, una casa, una oración, la de Pablo. 3 días sin comer, 3 días sin beber, 3 días sin poder ver. Y ahora iba a venir Ananías muy temeroso. Ananías tuvo una discusión con el Señor. Ananías le dijo, pero este es el que persigue, dice. Tenía miedo, dice, este me va a agarrar y me va a mandar a la cárcel. Y el Señor le dice algo maravilloso a Ananías. Observe versículo 15. Dice en el versículo 15, y el Señor le dijo a Ananías, le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces aquí tenemos la casa de Judas en la calle llamada Derecha. Aquí tenemos la oración
un hombre llamado Saulo orando, y ahora aquí tenemos el hecho impactante. Este iba a ser un predicador, un instrumento de Dios, iba a llegar a los gentiles, iba a llegar a los reyes, iba a llegar a los hijos de Israel. Era el hecho impactante. Siempre que hay una casa para Dios, siempre que hay una oración, después va a venir un hecho impactante. Y ahora bajamos a nuestra realidad. Y aquí tenemos una casa que la hemos dedicado al Señor. Y aquí tenemos oración, no la cantidad que queremos o que deberíamos tener. Lo que falta es el hecho impactante entre nosotros. Y eso es lo que tenemos que discernir para comprender la voluntad de Dios. ¿Seguiremos aquí? ¿Iremos a otro lugar? ¿Dónde estará el hecho impactante? ¿Dónde estará el hecho impactante? Una casa, una oración, un hecho impactante. Y ahora, aquí es bautizado, porque ¿qué hemos predicado aquí? La gente cree y se bautiza, sin excepción. Esa es la enseñanza de la Biblia. Observe lo que dice aquí la palabra, versículo 17. Dice Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me has enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué es el paso que sigue? Fue bautizado. No hay excepción, con todo. Creyó en Cristo, ahora tiene que bautizarse. Y aquí estaba este hombre ahora lleno del Espíritu Santo y empezó a abrir el camino para que nosotros viéramos el hecho impactante. Y entonces dice ahí la palabra de Dios, versículo 20, se convirtió a Cristo, creyó en el Señor, fue bautizado, recibió el Espíritu Santo. Y ahora ¿qué tiene que hacer un hijo de Dios? Lo que dice el verso 20, y enseguida predicaba a Cristo. Este no tenía que ir al seminario, nada. Ya tenía un mensaje para dar, tenía para contar quién era su Salvador. Fue bautizado, era el testimonio que él estaba en obediencia a su Salvador. Y ahora tenía que predicar. Y empezó a predicar y fue a la sinagoga. Y esto despertó una reacción de la gente. Pero para no irme del tema, después lo quisieron matar ahí y lo tuvieron que bajar en una canasta de un edificio. Porque Pablo en todos los lugares que iba, él mostraba que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, que el Señor Jesucristo era el Salvador. Esa era su predicación. Una casa, una oración, un hecho impactante. Hechos, el capítulo 1. Nos mudamos, hermanos, a Hechos, el capítulo 1, versículo 12. La misma historia veremos ahí. Una casa, una oración y un hecho impactante. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, versículo 12. En los dos versículos anteriores explica cómo el Señor Jesucristo se fue al cielo en una nube y dos varones de vestiduras blancas le dicen a los apóstoles, ¿qué estáis mirando al cielo? Porque este mismo Jesús, así como lo habéis visto ir, vendrá. Y ahora sigue el texto que nos corresponde, versículo 12. Y entonces volvieron a Jerusalén, es decir, los apóstoles. Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, ahí está la casa, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 el número. Ahí está. Una casa, una oración, y ahora va a venir el hecho impactante. El aposento alto. Ese lugar era donde
muy posiblemente, casi seguro, fue donde el Señor Jesús celebró su última Pascua. Y en ese lugar, hermanos, ahí estaban todos los discípulos y acostumbraban ahí a tener una actividad especial. Se llama oración. Estaban unánimes orando porque estaban pidiendo a Dios por un hecho impactante. Por algo, hermanos, donde Dios pudiera demostrar todo su amor y todo su poder y que ellos pudieran ser instrumentos, como lo fue Pedro, como lo fue Pablo en los pasajes que hemos leído. Y ahora estaban todos allí y ahí estaban las mujeres. Las mujeres oran también, hermanos. Y también destaca el texto a María, la madre de Jesús. Y para que no haya confusión, dice el texto, María, la madre de Jesús. Dicho sea de paso, esta es la última aparición de María en la Biblia. No aparece más su nombre, no aparece otra actividad. Pero la última actividad que es mencionado su nombre, una actividad impactante, una comunión preciosa, los hermanos reunidos allí y juntos clamando al Señor. Los hombres que se iban a parar, ¿qué era lo que estaban orando ahí? ¿Por qué estaban orando ahí? ¿Por qué estaban en una casa? ¿Por qué estaban en una oración? Porque lo que se venía era un hecho impactante. Observe, capítulo 2 de Hechos, verso 14. Y estos pasajes los conocemos muy bien, pero ahí está el hecho impactante. Hechos, capítulo 2, verso 14. Dice la palabra, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Se paró en esa fiesta de Pentecostés, Pedro y los 11 se pusieron de pie, alzaron la voz, dice el pasaje. Había un mensaje impactante para comunicar, era el mensaje del Evangelio, y predicaron acerca de Cristo. Y si usted lee del verso 22 en adelante, mira, habla de los dolores del Señor, cómo estuvo en la tumba, cómo la muerte no pudo retenerle, cómo Él resucitó. Y cuando la gente, esa multitud escuchó esa predicación, dice el verso 35 y 37, dice, y se compungieron de corazón. Aquella predicación les atravesó el corazón a todos los que estaban allí, se compungieron. ¿Y cómo sucedió eso? Porque era una predicación respaldada desde una casa con tiempo de oración. Amén. Y entonces después de esa casa dedicada al Señor, tiempo de oración, viene el hecho impactante. Y ustedes recuerdan, 3,000 se convirtieron al Señor, 3,000 fueron bautizados, 3,000 se añadieron a la iglesia aquel día. El poder de la oración es lo que nosotros necesitamos experimentar. Es lo que necesitamos quizás recuperar entre nosotros, el poder de la oración. Y volver a orar, porque estamos en una situación que amerita. Necesitamos la guía de Dios, necesitamos consultar con Dios, necesitamos hablar con el Señor. No podemos equivocar su voluntad, no podemos dar un paso erróneo. Tenemos que ir al lugar donde el Señor nos quiere para ver frutos, un hecho impactante. Cuarto caso, una casa, una oración y un hecho impactante. Observe aquí en Hechos, hoy no los hice pasear por toda la Biblia, los tengo aquí atrapados en Hechos de los Apóstoles. Observe, capítulo 12, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12, el versículo 11. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12 y el versículo 11. Después les contaré algo del contexto. Dice la palabra ahí, Hechos capítulo 12, verso 11. Dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, haciendo ¿qué cosa? Orando.
Una casa, una oración, un hecho impactante. ¿Qué había sucedido? Por la predicación, Pedro estaba en la cárcel. Cuando usted lee los textos anteriores, dice que tenía un soldado a su lado, otro soldado al otro lado, 2 cadenas tenía, por falta de una. 2 soldados a su lado, 2 cadenas, y en la puerta de la celda una guardia de soldados. Vino el ángel del Señor, lo visitó. Los guardias estaban dormidos, las cadenas se cayeron, y me hubiese gustado estar allí para escucharlo al ángel, porque el ángel le dio un mensaje bien corto e impactante a Pedro. Le dijo 3 cosas. Le dijo: cíñete, átate las sandalias y levántate. ¿No? Ese no andaba con vuelta, ¿eh? Cíñete quiere decir acomódate la ropa, ajustate todo eso, átate las sandalias, ¿eh? Y ya está, y levántate. Y entonces, por eso, cuando empecé a leer, dice Pedro: ahora entiendo por qué el ángel me liberó, y dice, de lo que Herodes quería hacerme y el pueblo de los judíos. Y llegó a una casa, hermanos, qué lindo. Y estaban los hermanos reunidos, orando. Y esta casa era de una persona conocida por nosotros. Era de Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Y eso demuestra la santidad de su mamá, una mujer consagrada, dedicada. No es la única vez que aparece la casa de ellos para una actividad de la iglesia del Señor. Los hermanos orando, ¿eh? Juan Marcos comenzó a ver desde muy jovencito el poder de Dios, la obra de Dios, el ejemplo de una madre consagrada, así como Timoteo tuvo a su abuela Eloida y a su madre Eunice, que eran mujeres firmes en las cosas del Señor. El ejemplo desde la parte femenina para marcar la vida de ese muchacho que iba a ser el autor de uno de los evangelios. Y ahora me falta el hecho impactante, la predicación. Y Pedro, hermanos, es levantado allí y empieza a predicar la palabra de Dios. La palabra corre por todas partes y la Biblia empieza a usar expresiones y el número de los discípulos aumentaba. Otro texto: y el número de los discípulos crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. Aquello era una actividad de crecimiento y era porque había casas dispuestas al servicio del Señor, gente dispuesta a orar en la obra del Señor, y Dios les respondía con hechos impactantes. Con hechos impactantes. Ahora, mis hermanos, volviendo a lo nuestro, ustedes y yo estamos siendo desafiados en estos días. Yo sé que hay algunos que todavía no han tomado conciencia de la situación, porque recién hace 7 días que nos enteramos de esto. Pero es el tiempo, hermanos, de ponernos en esta actividad de la oración. Y yo lo diré en estos términos: la Iglesia Bautista Maranata necesita llamar la atención de Dios. Otra vez, la Iglesia Bautista Maranata necesita llamar la atención de Dios. Y entonces, hermanos, si queremos recibir grandes cosas y grandes bendiciones, necesitamos llamar la atención de Dios. Y yo tengo el texto para eso. El texto tiene 3 divisiones, muy fácil de recordar. Dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ese es nuestro texto, hermano, para este tiempo. Es Mateo 7, verso 7. Es lo que dice eso, Mateo 7, 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Así que cuando dice la palabra de Dios aquí, llamad y se os abrirá, ese es un desafío para que todos nosotros nos animemos a golpear las puertas del cielo buscando el favor de Dios. Golpear las puertas del cielo, hermano, para que Dios nos guíe. Presentarnos delante del trono de la gracia del Señor clamando por favores.
Necesitamos que el Señor nos guíe, necesitamos que nos provea del lugar para seguir nosotros, hermanos, creciendo en nuestra comunión y en el testimonio de la obra de Jesucristo como Salvador. Necesitamos del Señor, necesitamos ir, hermano, a la morada celestial, así como nos enseñaron todos en los ejemplos anteriores que hemos visto en la Escritura. Hermanos, necesitamos presentarnos delante de Dios con ojos llorosos, no lágrimas de cocodrilo. Yo digo lo que la gente dice porque la verdad nunca vi llorar un cocodrilo. Pero cuando las lágrimas son fingidas, medio dice, este tiene lágrimas de cocodrilo. Ustedes escucharon eso, ¿no? Así que si usted vio llorar a un cocodrilo, ya tiene una ventaja sobre mí. Pero necesitamos con ojos llorosos, de verdad, no lágrimas que salgan de una actuación, de un fingimiento, sino que podamos presentarnos delante de Dios con lágrimas verdaderas, ir en oración delante de Dios con almas compungidas. Estamos preocupados por esta situación, nos apareció este apremio, que Dios pueda sentir nuestros gemidos verdaderos, nuestro clamor verdadero, hermanos, y que eso pueda conmover al Señor. No será con una actuación, será con algo verdadero. Por eso les dije al comienzo, necesitamos llamar la atención de Dios. Cuando hablamos de lágrimas, uno de los predicadores bautistas de siglos pasados decían que las lágrimas verdaderas de un cristiano son los diamantes que depositamos en el cielo. Las lágrimas, cuando estamos nosotros, hermanos, conmovidos y clamamos a Dios hasta las lágrimas buscando su favor, como decía ese predicador, estamos dejando diamantes en el cielo. Una señora de las cuales yo les hablé, creo que hermano Tony la conoció, hermana Dorotea Sanford, ¿la has conocido? Esa. ¿Vos no ibas a comer dulce conmigo a la casa de ella? Siempre iban los hermanos que me acompañaban hasta San Isidro y ella sacaba su frasco de dulce que hacía ella. Hermana Dorotea, yo le conocí cuando tenía 73 años ella. Y trabajamos 10 años juntos, hasta el 1 de mayo del año 2001 que ella se fue con el Señor. Y mis hermanos, para los que son de Salta, la hermana Dorotea Sanford y su esposo fueron los primeros misioneros que llegaron bautistas al norte, a Campo Quijano, Rosario de Lerma, esa región, los valles Calchaquíes. Fueron los que plantaron la misión que hoy ustedes conocen con el nombre de UNOA. Ellos fueron el primer matrimonio, llegaron en el año 1948. 6 meses después de ellos llegó el matrimonio Grillman. Volviendo aquí a esta señora, cuando ella me conoció, nos comenzamos una amistad muy profunda, muy linda, al punto tal que ella me llamaba hijo. Y todos los días me llamaba por teléfono en la mañana. Cuando yo llegaba a mi trabajo, el primer llamado telefónico que atendía en el trabajo era el de ella. Y ella me preguntaba cómo estaba. Y la segunda frase que me decía, siempre, dice, hijo, ya regué mis oraciones con lágrimas. Siempre me decía esa frase. Ya regué mis oraciones con lágrimas. Era una mujer que sabía presentarse delante de Dios y dejaba sus lágrimas, como decía ese antiguo predicador, diamantes de ellas allá en el cielo, delante del Señor. Pero quiero decirles esto, hermano. Oremos. Dios no está dormido. Dios, mis hermanos, está atento, hermano. Pero tenemos que orar con fe. Vamos a tener que superar esa forma de orar que es como un ritual, que es algo que no tiene pasión, que no tiene condimento en nuestra oración. Tenemos que concentrarnos y orar, hermano, con fervor y hacerlo con fe y con entusiasmo, porque sabemos que Dios tiene sus oídos abiertos para escuchar a sus hijos. Eso tiene que animarnos, hermano. Dios es el que vemos aquí en la Biblia con el nombre de Jehová. Ese es uno de los nombres, Jehová, Yahweh,
y conocemos un montón de sus nombres como el Shaddai, Adonai, Elohim y una serie de nombres que lo describen a él. Este no es Baal. Baal era aquel ídolo muerto del cual Elías, el profeta de fuego, cuando desafió a los falsos profetas de Baal y Asera, y entonces había hecho el holocausto y tenía que venir fuego, y los Baales clamaban y gritaban, y dice la Biblia que tomaban allí cuchillos y hasta se cortaban, se lastimaban, sangraban. Hacían un ritual escandaloso, bullicioso. Y allí, hermanos, Elías les decía en el libro de Primera de Reyes 19 y en el verso 27, a modo de burla, le decía él a los falsos profetas, dice, gritad. Decía, alcen la voz, porque el Dios de ellos, Baal, dice, quizás está meditando. Y Elías le decía, por ahí está yéndose de camino, griten, griten, porque por ahí él está trabajando, le decía. Y hay que despertarle. Hay muchos de los cultos modernos que hacen toda esa bulla y ese escándalo y gritan, porque piensan que Dios es sordo. Ese era el culto de los Baal. Pero el culto de los hijos de Dios y su forma de orar, referido a Elías, dice, Dios está en el silbo apacible. En el silbo apacible. No tenemos que hacer un carnaval para llamar la atención de Dios. Solo tenemos que orar con un corazón sincero y con fe. Su oído está abierto. Él está atento a nuestras necesidades. Y hay una experiencia que nos falta a nosotros. Esa experiencia me falta a mí, a pesar que tengo más de 40 años siguiendo al Señor. Todavía no pude tener esta experiencia, que está en Hechos capítulo 4. Acompáñenme ahí un momento. Ya vamos a ir entrando en la parte final. Ese también es otro hecho donde Pedro y Juan son liberados de la cárcel. Y ellos llegan allí a una casa, hermanos. Y observe qué estaba pasando en esa casa. Las tres cosas que estamos hablando en esta noche. Una casa, una oración y un hecho impactante. Observe cómo dice aquí Hechos 4, verso 23. Porque Pedro y Juan habían hecho el milagro de aquel paralítico que estaba a la puerta del templo La Hermosa. Eso les llevó a la prisión. Pero cuando fueron soltados, hermano, dice el verso 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, o sea, todos los que estaban reunidos en esa casa, dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ahí todos están así, teniendo un reconocimiento a la persona de Dios. Y aquí está la experiencia que nos falta en el verso 31. Versículo 31. Y dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, ahí estaba en la casa, ahí estaban unánimes orando, alzaron su voz al cielo. Y luego del tiempo, no sabemos cuánto fue el tiempo de oración, pero dice el verso 31 que cuando hubieron orado, ese lugar que estaban tembló. Como una especie de terremoto sucedió, pero eso tenía un origen celestial. Ese temblor que se produjo y que todos lo sintieron era la demostración de que Dios estaba escuchando esa oración. Dios estaba interesado en esa reunión de oración. Dios estaba teniendo su oído atento. Y para decirle, maravilloso, hijos, aquí estoy, ahí va el temblor, yo estoy ahí. Ahí estoy con ustedes. ¿Y qué más tengo? Lo que dice ahí, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso lo hace el Señor.
Eso no es algo que puede comprar en la farmacia. Esa llenura viene de Dios. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahora estaban todos listos para el hecho impactante. Y ahí dice, al final, dice, y todos con denuedo predicaban la palabra de Dios. La palabra denuedo significa con eficacia, significa con poder, significa que cada prédica que hacían tenía su fruto. Predicaban con denuedo. La iglesia necesita predicar así, predicar y conseguir frutos, pero eso es posible cuando tenemos el respaldo desde una casa, desde una oración, y entonces viviremos el hecho impactante. Hermanos, por la Biblia encontramos este proceder. Nosotros necesitamos orar también en nuestras casas. Esta gente, hermanos, yo quiero decirles esto. Tenemos que orar de tal modo que sintamos el privilegio de acercarnos a Dios. Cuando estamos aquí en una reunión y estamos en la parte final, por ejemplo, y el hermano que preside dice, hermano tal, ¿puede guiarnos en una oración? Y el hermano se pone a hablar ahí, pero no siente, no piensa nada. La oración correcta, hermano, es cuando nosotros sentimos el privilegio de que estamos en la presencia de Dios. Como alguna vez que usted ha visto aquí, que oramos por los que se bautizan, cuando presentamos los niños delante del Señor, los tomamos como un privilegio, como una oportunidad de ir y presentarnos delante de Dios, de sentir, hermano, el privilegio de acercarnos al Señor. Porque todos nosotros venimos, hermanos, de una escuela donde la oración es parte de un ritualismo muerto. Como ciertas religiones citan o recitan el Padre Nuestro y piensan que eso es la oración, es mucho más que eso todavía. Eso fue el modelo original de la oración, pero luego la oración se volvió algo, hermano, de mucho más expansión, de más volumen todavía. Y nosotros a veces, hermano, cerramos los ojitos alrededor de una mesa, gracias a Dios por los alimentos en el nombre de Cristo, y no decimos más nada de eso. Y ya lo decimos de memoria, porque puede más el hambre que tenemos que el disfrutar de un tiempo delante del Señor, en la compañía del Señor. Eso tenemos que corregir, hermano. Tenemos que acercarnos a Dios y tenemos que disfrutar de la presencia del Señor. Y hay muchos, hermanos, y aún nos pasa aquí entre nosotros, de congregaciones que parecen morgues espirituales, iglesias, hermanos, que tienen personas que no son más que cadáveres ambulantes, no tienen vida. Y si usted no ora, literalmente usted está muerto, no tiene vida espiritual. Y no estoy hablando de la oración que puede hacer en la iglesia o la oración que puede acompañar al que está haciendo la oración. Estoy hablando de la oración personal. Si usted no es una persona que cada día acostumbra a hablar con Dios, si usted no ora a Dios cada día, usted ya tiene su certificado de defunción espiritual. Está muerto. Está muerto. Hermano, como dijimos hace mucho tiempo, esto lo estoy recordando ahora, del antiguo predicador que dijo, la oración es la sangre del alma. Si yo no tengo oración, no tengo sangre. Si no tengo sangre, no tengo vida. La oración es la vida, es lo que me comunica con Dios, hermano. Yo creo que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, debería tomarse el pulso para ver si tenemos los signos vitales de que estamos vivos. Un día salí de aquí de una reunión, un domingo fui al fútbol y llegué mal, llegué muriéndome, pero estaba el doctor justo ahí. Y le dije, doctor, lo saludé y le dije, y él agarró enseguida, me agarró aquí. Dice, no me hables, dice. Y ahí estaba. Estás vivo, ¿eh? Hay signos vitales. Hermanos, tenemos que tomarnos el pulso de verdad para ver si estamos vivos delante de Dios. Porque los días que estamos viviendo y la situación que estamos viviendo necesitamos orar. Necesitamos estar vivos. Necesitamos que nuestra voz, hermanos, se vuelva algo conocido delante de Dios en este tiempo. Pues por estas cosas del trabajo. Y es el por qué les estoy diciendo esto. Pues antes de ayer y ayer me pasó lo mismo.
Tenía que salir ya rápido para el trabajo. Y entonces tomé allí Segunda de Pedro, capítulo 3, y lo leí ahí rápidamente. Como quien se toma un té, un café rápido, sin acompañar con pancito, nada, porque está apurado, tiene que salir. Y leí Segunda de Pedro, capítulo 3, hermanos, rápido. Y oré al Señor por mi familia, por mi esposa, por mis hijas, por mis nietos, por mis yernos. Yo soy bueno hasta por mis yernos. Y oré por cada uno de mis hermanos en el Uruguay, por la familia de ellos. Y oré por la gente aquí de nuestra iglesia. Cada uno, muy rara vez me olvido de alguien. Y luego salí ahí corriendo porque ya estaba un auto esperándome. Y entonces esta mañana el Señor dice, tenemos que hablar de esto que pasó los últimos 2 días. Sé que leíste la Biblia, sé que has orado, pero no has disfrutado de mi presencia. ¿Entienden la diferencia, hermano? Una cosa es orar y otra cosa es tomar conciencia que estoy delante de Dios y ahora disfruto de su presencia. Tenemos que entender y tenemos que aprender a disfrutar su grandeza. La Biblia usa la palabra magnificencia. En algunos de los signos aparece ese término. La magnificencia, la grandeza de Dios. Tenemos que, hermano, disfrutar de esa compañía del Señor, de tomar conciencia que estamos delante de un Dios que es santo, hermanos, y que nosotros tenemos una necesidad. Y son muchas las necesidades que tenemos. Algunos de trabajo, otros de salud, otros necesidades económicas, otros necesidades familiares, otras necesidades espirituales. Hay una cantidad de necesidad y hay que, hermano, condimentar la oración y presentarla bien delante de Dios a esa oración, porque queremos llamar su atención para que Él nos conteste con un favor celestial. No es, hermano, hey Padre Santo, te damos gracias porque en nombre de Cristo y me fui. Hermano, algo tiene que cambiar en nosotros. Abandonemos ese ritual muerto y entremos a su presencia. Contemplemos su gracia, su grandeza, su santidad y entendamos que estamos frente a Dios y disfrutemos de ese tiempo. Saquemos lecciones de la presencia del Señor, hermano, porque nuestras oraciones, el estilo que tenemos por lo general, son oraciones mal condimentadas con ingredientes vencidos. Necesitamos tener una oración pura, fresca, una oración que, como les dije, que pueda llamar la atención de nuestro Señor. Lo que me pasó el jueves y ayer, solamente oré y dejé la oración allí y me fui. Pero no es el estilo de oración que Dios quiere. No me fui pensando en su grandeza, no me fui pensando en su santidad. Y si a alguien que tiene tantos años en la fe le pasa eso, no podemos nosotros caer en esa trampa. Hay que pensar, tiene una casa, falta la oración y esperar el hecho impactante. Que Dios nos responda desde el cielo. Hoy tenemos una necesidad, un lugar para la gloria de Dios, para predicar su palabra, para dar testimonio de que nuestro Salvador vive y que Él salva, que hay una gracia vigente que salva almas en este tiempo. Queremos un lugar correcto para tener un ambiente correcto, para nosotros exaltar a un Dios que es correcto en todo. Hermanos, los ejemplos que hemos visto en esta noche en la palabra de Dios, ahí están los pasos que necesitamos seguir. Una casa, una oración y a esperar un hecho impactante para la gloria de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, que en esta hora podamos estar atentos a tu presencia y a tu obrar. Y que podamos tomar conciencia, Señor, que estamos frente al Dios
todopoderoso, y que nos ayudes, Padre, a llegar del modo más correcto delante de ti, porque tenemos muchas necesidades y estamos tan a las apuradas que no guardamos tiempo para estar contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a escapar de ese modelo, de ese ritual de oración vacío, casi muerto, y que podamos dar pasos de aprendizaje de una verdadera forma de orar. Recordamos aquellos primeros apóstoles cuando le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y hoy seguramente es nuestra necesidad también, Padre. Necesitamos aprender a orar para que podamos ver tu mano poderosa actuar y responder con hechos impactantes. Bendice tu palabra, Dios, bendice cada vida en este lugar y aquellos que nos ven y nos escuchan a la distancia. Que tu mano poderosa derrame nuevas bendiciones en ellos. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra en esta noche. Y va a venir ahora, hermano Josué.